La cocina con K. ¿Se acuerdan que comenzamos la semana pasada la cocina con K? ¿Quiénes escribieron cocina con K? Ok, la idea es que escribieras cocina normal, como se escribe cocina, con K. Cocina con K. Esa era la idea, era un juego de palabras, pues. Y bueno, el capítulo de hoy se llama Platos Rotos. Anota ahí, platos rotos. Y sabes, de ahí preparando mi tema ahí en la compu, de repente me sale la palabra K en hebreo. Y dije, ay, qué chistoso, a ver qué es esa letra K. Y bueno, la letra K en el alefato, así se dice, en el alefato hebreo, corresponde a la posición número 11 y tiene un valor numérico de 20. La letra Kaf representa a una palma o una mano abierta. Algunos la representan así, algunos la representan así. Y bueno, simboliza la fuerza, sabiduría, conexión con lo divino. De ahí viene la famosa palabra Kadosh, que yo se la he escuchado a varias personas aquí en la iglesia, que simplemente significa santo separado, y se utiliza para describir al mismo Dios y las cosas que están dedicadas a Dios. Cada una de las palabras, que son pocas las palabras que empiezan con K en el alefato hebreo, pero cada una revela algo de la cultura, de la historia y de la fe de los tiempos bíblicos. Ahora, ¿por qué le puse cocina con K? Pues no lo sé, pero ahí está. ¿Ok? Bueno, platos rotos. Y de ahí se deriva esta frase: ahora, ¿quién paga los platos rotos? ¿Sí han escuchado esa frase alguna vez? ¿Quién paga ahora los platos rotos? Y bueno, hay un artículo que habla acerca de ello y dice: esta frase es generalmente utilizada en una situación en que una persona es culpada de haber hecho algo que no hizo. Si bien no es fácil encontrar algún hecho en particular que explique el origen de esta expresión, entendemos que deriva de la necesidad de que alguien asuma la responsabilidad por un accidente ocurrido, aunque no haya sido causado por él. Esto de buscar culpables, de buscar quién pague los platos rotos, surge desde miles de años atrás. Y déjame enseñarte una historia que todo el mundo se lo sabe, Génesis 3:9. Y de ahí se derivan muchas anécdotas, chistes a veces sacan de ahí, o experiencias. Y mira, dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió. Todos saben qué respondió el hombre, ¿sí o no? Todos los hombres saben qué respondió el hombre: la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y comí. O sea, Dios, creo que tú fuiste el culpable a través de esta mujer, porque me dio de comer del fruto y yo comí. Como que si Adán no pudiera decir no, o no pudiera cerrar la boca. Pero era más fácil decir: sí, Señor, fallé. Bueno, le estoy cambiando la historia a Adán, ¿verdad? Pero porque como que buscó un justificante de decir: Señor, ¿puede ser que te hayas equivocado en darme esta mujer? Porque cuando creó a Eva, Adán vio a Eva y dijo: wow, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y a partir de ahora será llamada varona. Así dijo, muy orgulloso Adán. Pero ahorita no estaba tan orgulloso, no estaba tan convencido.
Según Adán, responsabilizó al mismo Dios. No aceptó su propia responsabilidad y al no aceptarla señaló a alguien que pudiera ser el culpable. Esa historia se repite todos los días hoy. No estoy diciendo que todos los días peca Adán, no estoy diciendo eso, pero todos los días alguien no es responsable, pero buscamos a alguien que se pueda responsabilizar, alguien a quien señalar. La tendencia natural del hombre siempre es buscar un culpable de lo que se hace o de lo que no se hace. La naturaleza humana es así, siempre voy a buscar a alguien que es culpable, pero difícilmente acepto mi culpa. Ahora, muchos otros tratando de encontrar una forma de evadir una responsabilidad latente, o cuando las cosas salen fuera de su control, ¿quién tiene la culpa? Por supuesto que yo no. Yo no. Pero otros, a lo mejor más abusivos y más abusados, dicen, la culpa la tiene Dios. Sabes, en Pasos a la Libertad, cuando vemos el tema del perdón, hay una parte donde la gente habla en forma general de lo que sucedió en su vida, mencionando personas. A lo mejor hay otra donde las personas hablan de eventos que suceden, pero hay otra parte donde tú escribes las cosas por las que tú tendrías que pedir perdón de Dios. Perdón, ¿por qué tendrías tú que perdonar? Se oye ilógico lo que te estoy diciendo, cosas que tú traes en tu corazón y que tendrías que pedir, que tendrías que perdonar a Dios. Es ilógico, pero sucede, porque la gente a veces está enojada con nosotros. ¿Sabes? Hay un libro que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Es uno de los primeros libros que yo leí cuando me convertí, de Dr. James Dobson. Explica de forma muy detallada esas preguntas difíciles que surgen en medio de una infinidad de pruebas que tenemos todos los días. Este libro es como una esperanza y dar una explicación de que todo lo que sucede tiene un propósito divino, y trata de solventar un poquito el sufrimiento de las personas al no encontrar una respuesta a lo que está sucediendo, o el sentir que de repente Dios los abandona porque no esperan, el resultado que esperan no se dio de la forma como ellos querían. Entonces, este hombre que tiene consejería y principios cristianos, él dice que Dios tiene un propósito, actúa en un tiempo perfecto y su plan es para nuestro bien. Qué curioso ese libro que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Le quitas la palabra cuando y el libro se llamaría Lo que Dios hace no tiene sentido. Y sabes, me acuerdo que cuando iba al trabajo, que iba en el pecero, yo iba con ese libro y lo estaba leyendo, pero por alguna cosa la palabra cuando no apareció, pues, y venía, yo me acuerdo que y me acuerdo perfectamente de las dos personas. Venían dos personas enfrente de mí, ya grandes las dos personas, y la señora le dice: ¿ya viste qué está leyendo ese señor? Lo que Dios hace no tiene sentido. Yo nada más lo estaba escuchando y vi mi libro y dije: chirrión, qué curioso, solamente con una palabra cambia todo el sentido de la frase. Uno de los atributos de Dios es que Él es todopoderoso, y me encanta cuando dice la Biblia que Él es todopoderoso. No solamente es poderoso, sino es todopoderoso. O sea, le suben un nivel mucho más grande a Dios, todopoderoso. Y yo cuando oro, de repente le digo: sí, Señor, Jehová de los ejércitos, ese es tu nombre, porque así dice la palabra. Y me gusta esa parte por lo que leíamos, y les decía hace rato que cuando los reyes salían a la guerra, decían, ¿no?, en la historia del rey David, que todos los reyes salían a la guerra. Rey de reyes sale a la guerra con nosotros, por eso es Jehová de los ejércitos, ese es tu nombre. Bueno, eso no va dentro de la prédica, ¿va?
¿Será que en ocasiones Dios no tiene el control de todo? Solamente piénsalo, no muevas tu cabeza, ni asientas, ni con tus ojos, ni respires. ¿Será que Dios en ocasiones no tiene control de todo? Esas son de las prédicas que la gente toma, la edita y dicen: el pastor Richard dijo esto, ¿no? Y le quitan palabras con esa famosa. Y hace rato estábamos orando allá y orábamos para que no fuéramos contaminados de toda esa inteligencia artificial, porque ya hay iglesias, hermanos míos, hechos por inteligencia artificial, donde no hay pastores, no hay iglesia, no hay congregación, y hay un pseudo Jesús que es el que predica. Primera carta de Juan 5:19. Aguas con esas iglesias, ¿eh? Te voy a leer la palabra de Dios para todo en esta versión. Dice: sabemos que somos de Dios, aunque el mundo entero esté controlado por el maligno. Por un lado, aceptamos que somos hijos de Dios, que tenemos una relación personal con Él, pero por otro lado, dice la Biblia que este mundo está controlado por el diablo. ¿Puedes repetir conmigo: diablo? 2, 3. ¿Los demás que les da miedo o qué? No lo estamos invocando. El hecho es de que Dios no tenga la oportunidad de ejercer su poder sobre el ser humano no significa que Él deje de ser todopoderoso, pero Él mismo nos ha dado la capacidad de poder escoger, y la gente le llama un libre albedrío. Es decir, tú y yo tenemos esa admirable oportunidad de escoger, ¿ok? Ahí estamos en una parte donde podemos escoger. Y el hecho de que yo escoja, eso no quita que Dios sea todopoderoso, porque Dios siempre será todopoderoso. Pero tú puedes escoger entre una cosa y en otra cosa, porque la Biblia dice que estamos bajo el poder del maligno mientras estemos aquí en este planeta, en este mundo. Tiene la autoridad del maligno. Pero escucha esto: Dios solo tendrá el control total de todo lo que tú le entregues. Lo demás no. Lo demás no. Tú tienes libre albedrío de escoger lo bueno y lo malo. Ahorita lo vamos a ver. Nosotros tenemos total control de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestras acciones. Tenemos el poder de elegir de acuerdo a nuestra voluntad. ¿Vamos bien? No estoy diciendo nada que no sea correcto, ¿eh? Tenemos libertad, y digo entre comillas, para elegir. Lucas 22:40. Dice la Biblia: cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, no se haga mi voluntad, está hablando Jesús, sino la tuya. Y bueno, es complicado decir, pero muchas veces mi voluntad está en contra de la voluntad de Dios. Quisiera yo decir que la mayoría de las veces mi voluntad está en contra de su voluntad, de sus principios. ¿Por qué? Porque mi voluntad está basada en mis sueños, en mis pensamientos, en mis anhelos, en lo que yo quiero lograr. Esa es mi voluntad. Y por eso, como tú tienes una voluntad de poder elegir, entonces se nos hace tan difícil elegir la voluntad de Dios, que dice la misma palabra que su buena voluntad es agradable y perfecta. Todo el mundo se la sabe.
Por eso es tan difícil que la voluntad de Dios la aceptemos, porque tenemos opción de escoger y esta es mi voluntad. El mejor ejemplo de quitar mi propia voluntad y aceptar la voluntad de Dios fue en medio de esa oración que el Señor hizo y dijo: mira, Señor, si es posible, si hay un poco de esperanza que yo sea librado de este lugar, de lo que va a acontecer, pero si lo que va a suceder es mucho mejor de lo que yo pienso que pudiera suceder, a no hacer tu voluntad, la acepto. Que no se haga lo que yo diga, sino lo que tú dices. En otras palabras, que no se haga conforme a lo que yo quiero, sino conforme a lo que tú has elegido. Dios hace todas las cosas como Él mismo quiere. Sin embargo, Él es tan poderoso que nunca va a pasar por encima de tu propia voluntad. Y algunos dicen que es caballeroso. Ok, como quieras llamarle. Pero no lo va a hacer. Claro, están los principios, está su palabra, está la relación que tenemos con Dios. Pero nunca va a pasar por encima de tu voluntad. Se oye difícil lo que te estoy diciendo, pero es una realidad. Pon los pies en la tierra y piensa todo lo que hemos hecho que no va conforme a su voluntad. Finalmente, lo que sucede es que hacemos las cosas cuando no es su voluntad, tenemos consecuencia y entonces ahí sí estamos con el Señor. Oye, ya la regué. Pues sí, pero la dirección era esta, ¿por qué te fuiste por acá? Bueno, es que quería hacer mi voluntad, ok. Y ahí Dios está, así mira, en la cruz, con esos brazos abiertos diciendo: ok, vamos a darte chance otra vez. Y es tan amoroso el Señor que nos da chance otra vez. Eso no significa que tengamos que hacer nuestra voluntad. ¿Vamos bien? ¿Cuántas cosas anhelamos nosotros? ¿Cuántas cosas queremos? ¿Cuántas cosas nos aferramos? Escucha, hey, joven, si me estás escuchando, ¿cuántas cosas nos aferramos que no es su voluntad? Estoy viendo a los jóvenes. O sea, si te vi no eres joven, es que eres joven todavía. Iglesia, nuestras oraciones, y me incluyo, estoy incluido, nuestras, por eso dijo nuestra, por eso digo de nosotros, nuestras oraciones, escucha esto, nuestras oraciones, muchas de ellas no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Y me estoy incluyendo, Entonces, ¿cómo orar? Pues Jesús nos dejó la oración perfecta. Siempre orando, diciendo: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía en esta situación. Mucha sabiduría. Que venga a mi vida lo que me conviene de acuerdo a lo que tú dices, no de acuerdo a lo que yo pienso. Casi el 95% de nuestras oraciones está basada en cosas que a mí me convienen, pero a Dios le convienen. ¿Será que es así? ¿Qué provoca que Dios no pueda contestar una oración? Que en medio de todo eso está mi voluntad y mi capricho. ¿Tengo tu atención? Escucha, quiero que escuches bien. Quiero que escuches. Muchas personas hay en este lugar. ¿Me estás oyendo? Que tienen a cierta persona en su vida y aún sabiendo que no les conviene, esa es mi voluntad y no es la del Señor. ¿Estás conmigo? No te estoy diciendo ni te estoy ofendiendo, pero muchos tenemos cosas, relaciones, amistades
circunstancias que sabemos que no nos convienen, pero nos estamos aferrando a que es su voluntad. Nuestra poca fe limita el gran poder de Dios. Dios no puede hacer más allá de lo que tú le permitas en tu corazón. Así nos creó Dios. Segunda carta de Timoteo 1:7. Dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y esa parte de dominio propio es el hecho de poder resistir, tener control de nuestras propias emociones. Muchas veces nos cuesta tanto entregarle ciertas áreas al Señor porque nos gusta tenerlas. Y más en el área de las finanzas. Uy, eso sí, no, cuidado, eso ni lo toques. Ahí es donde el Señor más nos habla, porque Él sabe que somos más reacios ahí. Y otras cosas más, no solamente las finanzas. ¿Cómo nos cuesta esa área? Mientras haya áreas de nuestra vida que no son entregadas a Dios, no seremos prósperos en ello. Hay que aprender a soltar mi control. Conoceremos cuál es su voluntad. Dejas de pensar como tú y empiezas a pensar como Cristo. A tener su mente de Cristo. Dice Gálatas 2:20 en la primera parte: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y sabe, esta parte habla acerca de que no tenemos el control de nuestra vida. Y el apóstol Pablo sabía que Jesús era el mismo que controlaba a él. Ya hemos muerto con Cristo en la cruz. Tenemos una nueva vida, tenemos una vida diferente, tenemos una vida antigua, ahora tenemos una vida nueva. Ahora estamos vivos para Jesús y Jesús vive en nosotros. Entonces, si decimos que Cristo vive en nosotros, entonces escojamos correctamente de acuerdo a su voluntad. Sabes, es muy doloroso, yo lo sé, es muy doloroso dejar cosas en el Señor sabiendo que esas cosas no nos convienen. Yo lo sé, yo lo he experimentado. Entonces, si decimos que Cristo vive en nosotros, hagamos las cosas bien. Deuteronomio 30:15. Mira, dice la palabra, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Dios nos ha dado la oportunidad de elegir. Y en este punto el plato no está roto, pero hay de dos sopas. ¿Estás de acuerdo? Hay de dos sopas, no hay una intermedia, hay dos. Dice: a los cielos y a la tierra, en el verso 19, llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escucha esto: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios está diciendo: controla lo que tú escoges. No escojas mal. Entonces, ahí regreso a la pregunta: ¿Dios tiene todo el control? Si tiene todo el control, ¿por qué nos dio dos opciones? Porque tendríamos que nosotros tener autocontrol para escoger el bien, según lo que acabamos de leer.
porque nos da dos opciones, pero al final nos dice, pero yo te recomiendo, te invito, te insto a que escojas el bien. Entonces, de repente, cuando leemos esta parte, en el verso 20 dice, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz, siguiéndolo a Él, porque Él es la vida para ti y la prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. Hay una promesa, si escogemos el bien. Entonces, de repente surge el cuestionamiento que tenemos el control, ¿no? El control de nuestra vida, así como los varones que nos encanta ver todas las películas, un pedacito, ¿no? Y estamos ahí, y ya los anuncios y nos cambiamos al otro canal. Y hay 3 juegos, el América contra no sé qué, y está el Super Bowl y no sé qué, y estamos viendo todos los juegos. Entonces de repente tenemos el control de nuestras decisiones. Es decir, tienes el control de la salvación y tienes el control de la perdición. Tienes el control del cielo y del infierno, del blanco y del negro, del pescado y la carne. Bueno, eso tú lo decides. De repente tenemos esa opción de elegir. Entonces, cuando pensamos que tenemos todo el control y resulta que escogemos mal y todo resulta mal, entonces ¿a quién podíamos culpar de todo lo que sucede mal? Si el mismo Dios me está diciendo, hay 2 caminos. Cuando tú y yo no aceptamos una responsabilidad latente de nuestras propias decisiones y de lo que hacemos con nuestra vida, entonces, pues yo no tengo la culpa. Pasó porque pasó. ¿Quién tiene que pagar los platos rotos? ¿Cómo podemos explicar y decirle a la gente que Dios, a pesar de, tiene el control? No porque decidamos mal, Él deja de tener el control. Tú decidiste sobre lo que iba a suceder. ¿Cómo decirle a la gente que a pesar de, Dios tiene el control cuando vemos accidentes? Cuando vemos muertes, decesos, cuando vemos nacimiento de niños que a lo mejor nacen con problemas de salud, Dios sigue teniendo el control de todo ello. ¿Cómo decirle que no busquen a un culpable ni le echen la culpa a Dios, porque ni siquiera Dios está inmiscuido en esa situación de esos problemas? Cuando tenemos una vida nosotros pasada, ya hace poco platicábamos acerca de pues esos nacimientos que de repente que los niños nacen con ciertas deformidades y todo, y le escarbamos a la historia y vamos rascándolo y vemos que pues los papás a lo mejor en algún tiempo eran drogadictos, les encantaba tomar, tenían relaciones entre los familiares, entre gente cercana. ¿Cómo podemos echarle la culpa a Dios de todo lo que nosotros inconscientemente hicimos mal? Porque hay consecuencias terribles, graves consecuencias. ¿Por qué buscamos entonces a un culpable? Para poder tener una respuesta de aquello que no entendemos, de aquellas cosas que nos parecen que Dios no tiene el control. Y nuestra primera pregunta en son de reclamo es: ¿por qué Dios permite esto? Si Dios es omnisciente, es omnipotente, es todopoderoso, todo lo sabe, ¿por qué suceden tantas cosas malas en el mundo? Y sabes, mi respuesta podría ser derivada de ciertas preguntas. ¿La gente alguna ocasión en su vida ha robado? No te me quedes viendo, seguramente todos hemos robado. ¿O no? ¿O estoy en el lugar equivocado?
Bueno, ok, no robaste. ¿Alguna vez en tu vida has mentido? No, seguimos en la iglesia equivocada. Ok, ¿alguna vez le has gritado a tus padres? ¿O en alguna ocasión has hecho daño a otra persona? Llevo 4 de los 10 mandamientos abolidos. Entonces, sí hemos pecado, ¿verdad? Sí hemos hecho cosas malas. Yo sé que a lo mejor ahora en Cristo no lo hacemos, pero tuvimos una vida pasada, una historia pasada, y todos hemos cometido cosas que a lo mejor yo entiendo. Bueno, es que no sabía, no conocía el principio. Bueno, vamos a pensar que sí, pero lo hiciste. Y en Pasos a la Libertad vemos una parte del perdón donde dice: tú tienes que asumir que vas a vivir, fíjate, que vas a vivir con las consecuencias de alguien que te hizo daño. Tú dices, ¿cómo? ¿Sí? Y yo les pongo un ejemplo muy sencillo, feo a lo mejor, pero muy sencillo. Vamos a pensar que alguien asalte a alguien y ese alguien le da un balazo en la columna y lo deja inválido. Este hombre, mujer, va a vivir con las consecuencias de este maloso por toda su vida. Vamos a vivir con esas consecuencias. Claro, estoy hablando en un extremo, así que, pero hay cosas que también vamos a tener que vivir así. Entonces, ¿has robado? ¿Has mentido? ¿Has gritado? ¿Has hecho daño a alguna persona? La respuesta es sí. Nos tenemos que dar cuenta que somos seres humanos malos, haciendo cosas malas, queriendo buscar un responsable y un culpable. Que algunas personas niegan la existencia de Dios gritando: Dios no existe. ¿Tengo tu atención? Les grita: Dios no existe. Pero por otro lado, cuando surge un problema, le echan la culpa a Dios. Bueno, ¿existe o no existe? ¿Por qué le echas culpa a alguien que no existe? Oh. ¿Y sabes qué? Comienzan a decir: es que Dios es malo. Porque muchas veces no queremos aceptar que en la mayoría de las veces escogemos mal, muy mal. Para la absoluta santidad de Dios, todos los delitos pequeños o grandes, de acuerdo a esta clasificación que el mundo le hace, tienen sus consecuencias. Somos responsables 101% de nuestros actos. No podemos responsabilizar a Dios de todo lo que sucede malo. Claro, hay una parte responsable de nosotros, pero empezamos a leer que el maligno es el que gobierna, y hay una parte responsable también del demonio, que también en nuestro pensamiento está ahí, duro y dale, y nosotros caemos. Somos totalmente responsables de lo que escogemos. Isaías 5:1. Dice la Biblia: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado en su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado, perdón, esas palabras me cuestan mucho trabajo, y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ellas una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y le dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer en mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo diese uvas, ¿ha dado uvas silvestres? Y con esta historia yo veo que Dios no obliga a nadie a hacer las cosas que no quiera hacer. Estas
Estas frutas silvestres que habla la Biblia son la clase de fruto que crece de manera natural, como si nadie hubiera cultivado. Todo el amor, todo el cuidado, todo el tiempo, todo el trabajo, toda inversión resultó no tener un fruto favorable. La pregunta es, después de leer esta corta historia, ¿a quién podemos echarle la culpa de las uvas silvestres? ¿Es culpa del dueño de la viña? ¿Es culpa de la misma viña? Porque cultivar es una acción de efecto, de causa y efecto. Literalmente uno podría culpar a una viña por falta de producción, pero en la viña del Señor la voluntad del hombre es un factor determinante. No se puede echar la culpa al viñador, se echa la culpa a la tierra. Vemos en esta historia que no hay nada que se pudo haber dejado sin hacer por parte del dueño de la viña. Hizo todo lo posible. Y sabes, yo sé que está hablando de Israel, yo lo sé, pero también está hablando de nosotros. Él hizo todo lo que pudo. Todo lo que pudo le puso en sus manos al pueblo de Israel. Y la prueba está que aún hay tantos judíos que no creen en Jesús. Tantos judíos o ¿cómo les llaman? Israelitas a lo mejor, que ni siquiera confiesan a Jesús como Señor y ni siquiera practican el judaísmo. Son católicos y de todas las religiones que tú quieras allá en Israel. Dios no puede ser culpado por esas uvas silvestres que el pueblo produjo. Dios hizo todo y ahora la responsabilidad cae en los hombros del ser humano. Ahora veamos las consecuencias. Isaías 5:5. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. ¿Quién está hablando? El viñador. ¿Quién está hablando? El dueño, el señor de la viña. Le quitaré su vallado. O sea, le quitaré su protección. Literalmente era Dios diciendo: a partir de ahora, como cuando Adán y Eva pecaron, que los tomó del huerto del Edén y los mandó al mundo. Ahí no tienen mi protección. Ahora sí van a tener que pelear y duro y trabajar. Entonces el viñador dice: ok, voy a quitar entonces el vallado, voy a quitar mi protección y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que se quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no, fíjate el Señor, aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. ¡Qué tremendo! Textualmente el Señor, por no entender, les quitó todo. Todo. Voy terminando, chicos. Génesis 6:5. Dice la Biblia en la Nueva Traducción Viviente: y el Señor vio la magnitud, así dice en esta versión, la magnitud de la maldad humana en la tierra, y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Déjame recalcar algo. Hey, joven, ¿me estás oyendo? No te duermas. Si hay alguien ahí dormidito, dale un codito. Dice la Biblia en esta parte, en esta versión, que todo, repite conmigo, todo lo que la gente pensaba, todo lo que la gente, escucha, o sea, no era una parte, no era como el 10% de tus pensamientos, el 20%, todo lo que pensaba la gente, dice o imaginaba, era siempre totalmente malo. Ahora entiendes por qué hay personas tan malas, siempre pensando el mal. Personas muy malas, malas con ellas mismas, malos con sus semejantes. El mal es lo que moralmente es incorrecto, pecaminoso.
Y también lo definimos como la ausencia del bien. Ya que Dios es bueno y Él extiende su bondad, el mal esencialmente va en contra de la misma naturaleza de Dios y de su voluntad. El mal existe porque algunas criaturas del universo se rebelaron en contra de la postura y posición de Dios. Y sabes, batallamos tanto con la gente que es orgullosa. Y no estoy hablando del mundo, estoy hablando de personas que conocen a Cristo. Somos, y me vuelvo a incluir, somos tan orgullosos de pensar que podemos por nosotros mismos. Extremadamente impío, sorprendentemente malo y vil fueron las palabras que el juez usó para describir los crímenes de Ted Bundy, un asesino en serie que fue sentenciado a muerte por más de 30 asesinatos que cometió. Extremadamente malvado y vil. Y lo dijo un juez. Y recuerda esto, iglesia, y si quieres anótalo. No es de mi tutoría, pero por ahí lo escuché. Mucha gente tiene a Dios en su boca, pero tiene al diablo en sus acciones. No todo el que habla de Dios camina con Dios. Está fuerte, muy fuerte. Jesús dijo en Mateo 24:37, como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. En otras palabras, las mismas condiciones del mundo antes de las mismas condiciones, cuando venga Jesús, serán las mismas que antes del diluvio. Así dice la Biblia. Hey, tengo un mensaje para ti. Explosión demográfica. Eso sucedió en ese tiempo. Perversión sexual, actividades demoníacas, constancia de mal en el corazón del hombre, corrupción generalizada y violenta. Génesis 6:1, 6:2, 6:5, 6:11. Así como en esos días, así será la venida del Hijo del Hombre. Aguas, porque esto está sucediendo hoy claramente en nuestra sociedad. No podemos decir que Dios es el culpable de todo. Salmo 73:1. Escucha, con esto termino. Voy a leer el Salmo 73 todo completo. Dice, en verdad Dios es bueno con Israel. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Con los de corazón puro. Pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies se resbalaron y estuve a punto de caer. Eso está hablando el escritor. Porque envidiaba a los orgullosos cuando les veía prosperar a pesar de su maldad. Oh, este salmo fue escrito hace miles de años y fíjate lo que está diciendo. Pareciera que viven sin problemas. Tienen el cuerpo tan sano y tan fuerte. No tienen dificultades como otras personas. No están llenos de problemas como los demás. Parecía que es una queja, no de nosotros. Es que yo estoy viendo a mi vecino, Señor, que tú lo estás prosperando. ¿Cómo sabes que es Dios el que lo está prosperando y no el diablo? Acuérdense, nadie anda huérfano, ¿va? O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo, nada más. Dice, lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Fíjate cómo este hombre estaba viendo lo que estaba sucediendo con aquellos y les estaba dando como una explicación. Se burlan y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros. No te imagines a nadie, pero
Es una realidad. Se jactan contra los cielos mismos y su palabra se pasean presuntuosas por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. Qué fuerte habla este hermano. Bueno, es el escritor. ¿Y qué sabe Dios? Preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Miren, esos perversos disfrutan una vida tan fácil mientras sus riquezas se multiplican. Y este verso 13 lo subrayé. Conservé puro mi corazón en vano. Como diciendo, ¿qué gano el estarlos viendo y que les vaya muy bien? A mí me va de la patada. Me mantuve en inocencia sin ninguna razón. En todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. Oye, es una historia contemporánea. Si yo realmente hubiera hablado a otros de esa manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Traté de entender por qué los malvados prosperan. Y esta versión dice, pero qué tarea tan difícil, Señor. ¿Por qué prosperan los malvados, Dios? Entonces, escucha, iglesia. Entré en mi santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. En verdad, los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Y al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por los terrores. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas. Cada uno se ríe, como cada uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. Entonces me di cuenta que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué ellos y yo no? Dice, fui tan necio e ignorante debo haberme parecido a un animal sin entendimiento. Sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarme mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Los que lo abandonen perecerán, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. Iglesia, si hay alguien que estuvo cerca y se alejó, aquí está la sentencia. Su palabra es clara. Nadie se puede alejar si no estuvo cerca. ¿Estás de acuerdo? Porque tú destruyes a los que se alejan de ti. En cuanto a mí, ¿qué hice? Qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al soberano Señor mi refugio. Y a todos, dice la Biblia, a todos les contaré las maravillas que tú haces. A todos les contaré. Sabes, escojamos bien, iglesia. Yo sé que a veces estamos entre azul y medias noches, no sé cómo dices. Pero tenemos que escoger bien. A pesar de que nos duela, a pesar de que no tengamos otra salida, escojamos bien. Vivamos en santidad, en integridad. Esa fue una de las oraciones en la mañana y en intercesión, que luchemos por estar en santidad. ¿Fácil? No, pero no es imposible. Entonces,
Responsabilicémonos de lo que sucedió atrás y démosle para adelante. Dios tiene misericordia, por supuesto que sí. Siempre la tendrá. Dios ama a su pueblo. Dios quiere lo mejor de nosotros. Pero también nos ha dado esa habilidad de poder decidir. Y como dice su palabra en Deuteronomio, escoge pues el bien. Y hay una promesa: siempre te irá bien, dice. Prolongaré tus años, tu vida en la tierra.